Bien, como están, vamos a dar continuidad, ¿no? Con este nuevo video, donde vamos a terminar de ver lo que es CSS y HTML. Bueno, en este punto vamos a ver el elemento de división HTML que se denomina div, ¿no? Esta etiqueta o elemento se utiliza como contenedor para otros elementos HTML. El elemento div es el elemento por defecto, ¿no? Es un elemento de bloque, lo que significa que todo va a tomar todo el ancho disponible de nuestro dispositivo donde se va a visualizar y viene con saltos de línea antes y después. Entonces trabaja en ese sentido. Entonces ahí tenemos un ejemplo de la etiqueta div que ocupa todo el ancho disponible. Si nosotros llevamos esto de acá a un programa, vamos a abrir un ejemplo. Vamos a entrar a la carpetita que habíamos creado anteriormente. Acá está. Voy a hacer clic derecho y lo voy a abrir con Visual Studio Code. Muy bien, esperemos a ver qué sucede. Y cuando hablamos de elementos de bloque, hablamos de elementos que se van a aperturar en todo el ancho, ¿no? Del dispositivo, pantalla, qué sé yo, donde se va a poder visualizar esto. Y tiene un espacio antes y después. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio con esto. Ahí está, vamos a entrar a lo que es HTML. Acá está nuestra carpetita. Vamos a crear un nuevo archivo. Lo vamos a llamar, por ejemplo, división.html. Está aperturando recién. Muy bien. Vamos a colocar HTML5 en esta parte para que se pueda abrir. A ver, veamos. Ahora sí. Muy bien. Y vamos a tener la estructura de un documento, ¿no? HTML5. Ya sabemos que esta es la etiqueta que nos marca, ¿no? Que este va a ser un documento de este tipo. Vamos a colocar etiqueta div y en el cuerpo vamos a trabajar con el mismo. Vamos a colocar, por ejemplo, lo siguiente. Este es un texto y lo que vamos a colocar en esta parte, yo soy una división, etiqueta div, de esta forma. ¿Sí? Y aquí vamos a colocar, a ver, un lorem ipsum de esta forma. Sabemos que este lorem ipsum es un texto de prueba simplemente. Bien, la idea de realizar esto es lo siguiente, para que nos demos cuenta cómo actúan, ¿no? Este tipo de etiquetas de bloque. Yo voy a colocar acá donde dice, acá, vamos a colocar la etiqueta div, ¿sí? De esta forma. Y esta etiqueta de cierre la vamos a cortar y la vamos a pegar acá. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funcionaría esta parte, ¿no? Vamos a ver cómo funcionaría esto. Vamos a hacer un control S para guardar. Y si nosotros ejecutamos esto, lo vamos a ejecutar con nuestro live server, que ya lo tenemos instalado. Es una de las extensiones que hemos instalado en uno de los videos. Vamos a ver cómo se visualizaría esto y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo actúan las etiquetas, ¿no? De bloque. Bien, se fijan, la etiqueta de bloque, pese a que estaba en el párrafo correspondiente, ¿sí? Actúa de forma diferente, ¿no? Todo este texto lo ha colocado en un bloque como tal. Si nos fijamos en el navegador, es como si hubiera realizado lo siguiente, ¿no? Hubiera colocado todo esto en un bloque que ocupa todo el ancho de pantalla, que tiene un salto de línea antes y después, como podemos ver en este caso. Entonces, las siguientes palabras han hecho ese salto de línea correspondiente. Esta es la forma en la que trabaja, ¿no? Este tipo de etiquetas, ¿ya? Este tipo de etiquetas
nos sirve para agrupar, ¿no? Otras etiquetas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a colocar acá lo siguiente. Vamos a colocar nuevamente div. Ya habíamos dicho que este es un contenedor de otras etiquetas. Vamos a colocar acá un H2 y vamos a decir lo siguiente. Vamos a colocar Londres, ¿sí? Esta es una etiqueta de encabezado y aquí vamos a colocar etiquetas de par. Y vamos a decir Londres es la capital, ¿sí? De Inglaterra. Muy bien, lo vamos a escribir bien. Muy bien, ahí está, ¿no? Londres es la capital de Inglaterra. Entonces vamos a colocar un párrafo más. Podemos colocar, ¿no? La cantidad de etiquetas que van a estar contenidas dentro de este. Vamos a colocar Londres tiene, creo que son 13 millones de habitantes. No estoy seguro. Vamos a colocar un supuesto. Y bien, ¿no? Y vamos a colocar acá otro párrafo. Y aquí vamos a colocar un texto de prueba, un lorem. Es un texto de prueba para hacer, ¿no? Un párrafo y poder ver el efecto que estamos teniendo con este tipo de etiquetas. Vamos a hacer un control S y vamos a abrirlo nuevamente. Ahí está, ¿no? Etiqueta div. Se fijan, lo que hemos hecho simplemente en esta parte es colocar una etiqueta H1. Acá lo que ha sucedido es lo siguiente. Se ha colocado el div y ocupa todo el espacio, ¿no? Luego dentro de esto está la etiqueta H1, que también es un elemento de tipo bloque. Y luego están los párrafos, ¿no? Los párrafos que también son elementos de bloque y ocupan todo el ancho. Entonces, para eso me sirve los bloques. Obviamente que al inicio el div no ha sido creado para poder utilizarlo en la maquetación, ¿no? Pero poco a poco se ha ido ya cambiando eso y al principio se ha utilizado esto. La etiqueta div no es una etiqueta semántica, no tiene significado como otras que vamos a ver que son header, footer y demás que sí tienen significado, ¿no? Hoy en día hablamos de lo que es la web semántica, la web con significado. Y muchas etiquetas tienen esa particularidad, ¿no? Una particularidad de ser semánticas, de tener un significado como tal. Bien, eso es, ¿no? La parte la etiqueta div, ¿no? La etiqueta div como tal realiza, ¿no? Ese tipo de operaciones. Entonces, el elemento div dice no tiene atributos, pero sí tiene uno de ellos, ¿no? El style y clase. Entonces, vamos a utilizar nosotros esto para poder trabajarlo. Sí, vamos a hacer algunos estilos. Ya hemos entrado, digamos, a esta parte de estilos y lo vamos a ir trabajando. Dice, acá tenemos algunos estilos para poder ir trabajando. ¿Ya? Y la otra etiqueta como tal, sí, la otra etiqueta como tal que utilizamos es la etiqueta spam. ¿Ya? Como se había dicho, tenemos atributos en bloque y atributos en línea. Los atributos en bloque son los siguientes. Son todos estos que tenemos acá. Address, DT, HR, section, article, field sets, LI, table. Todos estos que tenemos acá son, ¿no? Elementos a nivel de bloque. Entonces siempre empiezan en una nueva línea y los navegadores agregan automáticamente algo de espacio, es decir, un margen antes y después del elemento. Un elemento a nivel de bloque siempre ocupa todo el ancho disponible. Se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha tanto como puede. ¿Ok? Entonces, dos elementos de bloque comúnmente utilizados son, ¿no? El párrafo, los encabezados, el div y demás. Y todos estos que ustedes pueden ver acá. Ok, sigamos en la siguiente. Por otra parte, tenemos los elementos de línea. ¿Ya? Los elementos de línea no comienzan en una nueva línea. Un elemento de línea solo ocupa el ancho necesario que se requiere. Entonces, dentro de estos elementos o etiquetas en línea está el spam, que es bastante utilizado, ¿sí? Que lo podemos utilizar, digamos, dentro de un párrafo, etcétera. Entonces, un elemento en línea no puede contener un elemento a nivel de bloque. Es decir, dentro de un spam, yo no puedo colocar un div o un párrafo.
¿Ok? Aquí están los elementos en línea, ¿no? HTML. Ahí tenemos, ¿no? La etiqueta A, que es un hipervínculo, ¿sí? Las etiquetas label, small bar, y todas estas, el span, y tal. Strong, acronym, esta otra etiqueta B, que hemos dicho que nos da énfasis, pero sin significado, en cambio strong con significado, ¿no? Y todas estas, ¿no? IQ, todas las que hemos ido viendo, IMG también es en línea, BR, ¿no? También es una etiqueta en línea. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, esta parte, podríamos hacer este ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar en la misma, acá. Vamos a utilizar nuevamente la etiqueta div y le vamos a colocar algo de estilos, ¿ya? Entonces, simplemente se utiliza el atributo de la etiqueta div, que todos las etiquetas lo tienen, que es style, que me ayudan a hacer, ¿no? Estilos, pero dentro de la etiqueta como tal. Sabemos que podemos hacer estilos en la etiqueta, ¿sí? En la cabecera y en un archivo externo, como enseguida vamos a ver. Bien, entonces aquí vamos a colocar el atributo valor. Vamos a decirle background color y le vamos a dar un color, por ejemplo, hacer, vamos a utilizar black, que es negro. ¿Ya? El color de texto o fuente va a ser, vamos a colocar color y le vamos a colocar acá white, blanco, ahí está. ¿Sí? Siempre, ¿no? Cada atributo valor se separa por un punto y coma. Hay que tener en cuenta eso. Y le vamos a colocar un relleno, un padding, ¿no? Tanto en la parte superior, inferior, izquierda, derecha, de 20 píxeles. Voy a trabajar con píxeles en esta ocasión. Aunque a veces es bueno en algunas situaciones utilizar porcentajes, pero este no es el caso. Bien, entonces acá adentro vamos a colocar un H2. Vamos a ponerlo de esta forma. Y vamos a colocar acá lo mismo, ¿ya? Londres, haciendo referencia nuevamente a esta ciudad. Y lo que vamos a hacer acá es colocar un párrafo y nuevamente un Loren para crear un párrafo de prueba. Bien, ahí tenemos. Vamos a darle esta forma para que podamos trabajarlo mejor. Muy bien. Vamos a colocar además un párrafo más y otro Loren para hacerlo un poquito más rápido. Acá es tener, ¿no? La idea de cómo funcionan estas etiquetas de bloque y de línea, para que después se pueda ya trabajar con hojas de estilo en cascada y armar, ¿no? Una maquetación como tal. Bien, si nosotros visualizamos esto ahora, hacemos un control S, este estilo se está aplicando para toda esta etiqueta, no para las demás, ¿no? Es propia de esta etiqueta. Entonces, vamos a irnos acá y es esto, ¿no? Le hemos dado ese background color, el color del texto y el padding, ¿no? Que sería el relleno que va a haber tanto en la parte superior e inferior, izquierda y derecha. Por otra parte, si nosotros vamos a trabajar con etiquetas en línea, por ejemplo, vamos a colocar un párrafo y dentro de esto vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, María, ¿sí? Tiene, colocar de esta forma, ojos azules, ¿sí? Y Juan tiene ojos verdes. Vamos a utilizar la etiqueta spam para hacer lo siguiente. Para que solamente azules aparezca en ese color, lo que yo voy a hacer es utilizar la etiqueta spam. Y voy a remarcar azules, no con esta etiqueta, es decir, lo voy a cerrar azules ahí, ¿sí? Y también voy a hacer lo mismo acá, en verdes. Voy a colocar la etiqueta spam y el texto verdes lo voy a colocar dentro de la etiqueta spam. Hasta ahí no va a tener ningún efecto, ¿no? Hay que darle el estilo correspondiente. Entonces, como se habrá dado cuenta, vamos a utilizar el atributo style para darle un estilo a esta etiqueta
spam. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es decir, ¿no? El color del texto va a ser azul, blue, listo. ¿Ya? Y le vamos a también cambiar un poquito la fuente. Le vamos a decir el tamaño de la fuente. Entonces, con font, haremos no con font size, sino con font weight para darle, ¿no? Cierto resaltado. Le vamos a decir que esté en negritas. ¿Ok? Con esto obtenemos ese resultado. Y lo mismo vamos a hacer acá. Entonces vamos a colocar style. Y en el estilo vamos a colocar en el color, ¿ya? Vamos a decir color. Y hay un color que se llama, a ver, vamos a buscar el dark light green, que debe estar por acá. Muy bien, ya estaría. Y también le vamos a colocar la fuente correspondiente. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar font weight y acá le vamos a colocar bold. Ok, esto lo vamos a bajar para que se pueda visualizar bien. ¿Cuál será el efecto de esto? Además, acá vamos a agregar algo más de texto después del spam y le vamos a colocar simplemente un punto. Ya está. Guardamos y lo visualizamos, ¿no? Y efectivamente, el texto en línea nos muestra solamente aquel texto que lo hemos colocado dentro de las etiquetas spam y ese color de texto y también, ¿no? Que va a ser negritas y lo mismo para verdes. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre un elemento de bloque y un elemento en línea o de línea, se podría decir. Bien, entonces sigamos. Excelente. Entonces ya hemos hecho estos ejemplos y vamos a ver qué es hojas de estilo en cascada, aunque ya hemos hecho, ¿no? Una pequeña previa a esto, porque en el anterior video hemos maquetado prácticamente todos. ¿Sí? Las etiquetas HTML, HTML5, lo único que nos dan son la estructura. En- es decir, sería la obra bruta de una construcción de un edificio, por ejemplo. Para darle la obra fina a eso, tenemos en lo que es programación web, a esa estructura que nos da HTML o HTML5, sí tenemos que darle ahora el estilo, ¿no? Y eso lo hacemos con CSS, ¿no? Hojas de estilo en cascada. Y lo único que hace esto es, se utiliza para dar formato al diseño de una página web. Con CSS podemos controlar el color, la fuente, como hemos visto hace un momento, ¿no? El tamaño, el espacio entre elementos, el relleno, el margen. Entonces, ¿cómo se van a colocar estos elementos? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Qué imágenes de fondo podrían tener o qué colores de fondo? ¿No? Se van a utilizar diferentes visualizaciones para diferentes dispositivos, ¿no? Un celular, una tablet, un monitor de 29 pulgadas, qué sé yo, y tamaños de pantalla, dice, y mucho más. Entonces, la palabra cascada significa que un estilo aplicado a un elemento principal también se va a aplicar a todos los elementos secundarios que se tengan, ¿no? Por lo tanto, si se establece el color del cuerpo de texto en azul, todos los títulos, párrafos y otros elementos que estén dentro del body ya van a tener también ese mismo color. Entonces, con CSS se puede agregar documentos HTML de tres maneras, ¿no? Se los puede colocar a lo que son hojas de estilo en cascada de tres maneras. En línea, como hemos visto hace un momento, ¿sí? En línea significa lo siguiente, que nosotros colocamos, ¿no? Dentro de una etiqueta, como por ejemplo spam o por ejemplo acá div, colocamos style, que es un atributo, y ahí colocamos la hoja, el estilo que vamos a dar en cuanto a color de fondo, color de texto, etcétera. Esta es la forma de declarar en línea, ¿no? Una hoja de estilo en cascada. Pero también tenemos la forma de declarar interna, que significa que mediante el uso del elemento style en la sección head, ¿no es cierto? En la cabecera podemos crear todos los estilos y estos estilos van a diferir, ¿no? En tres tipos de selectores. Selectores de etiqueta o elemento, selectores identificador y selectores de clase. En su momento vamos a ver también. Y el externo, ¿no? Que me sirve para poder enlazarlo mediante la etiqueta link, ¿sí? Para vincular con un archivo CSS externo. Podemos crear
una hoja de estilo en cascada, que es decir, un archivito que va a tener todos los estilos, ya sean selectores de etiqueta, selectores de identificador o selectores de clase, y eso lo vamos a poder llamar, ¿no? Mediante la etiqueta link en la cabecera. La forma más común de agregar hojas de estilo en cascada es mantener los estilos en archivos CSS interno. ¿Qué quiere decir? Que los de línea, ¿sí?, no son muy recomendados, a no ser que sea algo específico que se va a hacer con esto, ¿no? Entonces, esta forma no es, no la correcta, se podría decir, pero se la utiliza en casos muy especiales. Bien, continuemos. Nos vamos acá entonces y aquí hablamos, ¿no?, de ese tipo de selectores. Entonces, tenemos selectores de HTML, es decir, selectores de etiqueta. Y estos selectores se pueden aplicar, estas hojas de estilo se pueden aplicar a los párrafos, ¿no?, a las cabeceras, etcétera. ¿Qué va a suceder con esto? Que cualquier párrafo que nosotros hagamos van a tener ese estilo. ¿Ya? También tenemos los selectores de identificador, que empiezan con este símbolo de numeral y el nombre del estilo. Este tipo de selectores de identificador solamente se pueden aplicar una sola vez, ¿no?, dentro de una etiqueta en un documento HTML. Y los selectores de clase, ¿sí?, que empiezan con un punto y el nombre, ¿no?, del estilo correspondiente. Esto, a diferencia del selector identificador, se puede aplicar muchas veces y a diferentes tipos de etiquetas. Esa es la diferencia entre uno y otro. Estos selectores, a su vez, van a tener siempre un atributo, ¿ya? Por ejemplo, el background, que es el fondo, o el tipo de letra, que es font family, y un valor, ¿no? Un valor. Por ejemplo, los colores se trabajan en formato hexadecimal, en formato RGB, en formato RGBA, ¿no?, etcétera. Entonces, se los trabaja de esa forma. Y, por ejemplo, si hablamos del el tamaño, digamos, de algo, lo vamos a medir en porcentajes, pero también lo podemos, ¿no?, trabajar en píxeles, que son puntos por pulgada. Entonces, la sintaxis es esa, ¿no? El selector, que puede ser de tipo HTML o de etiqueta, o de identificador con su nombre correspondiente, o de clase. Y entre llaves colocamos el atributo separado dos puntos, el valor y punto y coma. Así hacemos todo esto para cada atributo y valor y termina con una llave de cierre. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de etiquetas HTML, es decir, acá tenemos, ¿no?, un selector de etiqueta HTML. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos colocando el selector o la etiqueta HTML, es decir, párrafo. Abro llaves, cierro llaves acá. Y aquí coloco los diferentes estilos que yo quiero que tengan todos mis párrafos en sí. ¿Ok? Entonces dice, el tipo de letra o fuente va a ser Arial. El tamaño de esa fuente va a ser de 12 píxeles. El color va a tomar este valor. Y va a estar alineado, dice, con text align justificado. Fíjense cómo van puntos y comas después de cada atributo y valor. Entonces, cualquier párrafo que yo haga va a tener ese color, ese tipo de fuente, ¿no?, ese tamaño, y va a estar justificado esa alineación de texto. Por otra parte, un selector de identificador, ¿sí? Para declararlo se coloca lo que es el numeral, el nombre que va a tener, en este caso le hemos colocado contenido, ¿no? ¿Ya? Se abren llaves y se cierran llaves. Entonces aquí igual colocamos atributo valor, atributo valor, atributo valor, separados por puntos y comas. ¿Cómo llamamos a este selector de identificador? ¿No? Por ejemplo, hemos dicho que un selector de identificador solamente se puede utilizar una y solamente una vez dentro de un documento HTML y solamente para una etiqueta correspondiente. Aquí estoy utilizando para H1 y lo llamo con, ¿no?, la palabra ID. Después del ID coloco igual y coloco el nombre, y el nombre que tiene eh, en este caso, mi estilo correspondiente, que es un estilo con selector de identificador. Coloco tal cual. Y este texto que está aquí va a adoptar, ¿no?, ese estilo, ese tipo de letra, el tamaño, el color y la alineación. ¿Ya? Imagínense que yo aquí coloque un H2 y coloque ID igual a contenido 1 de la misma forma, lo estoy llamando dos veces en otra etiqueta, eso, ¿no?,
no es dable, no les va a salir error, pero obviamente que este tipo de selector identificador ha sido creado para solamente llamarse una vez y solamente para una etiqueta. Si es para H1, para H1. Si lo llaman H2, en H2. Bien. Bien, por último tenemos los selectores de clase o class. Entonces, el selector de clase se crea de la siguiente forma. Se coloca un punto, un operador punto, el nombre, ¿no? En este caso contenido, ¿no? También hemos puesto el nombre de mi estilo correspondiente, abrimos llaves, cerramos llaves, y dentro de esas llaves separadas por puntos y comas, los atributos valor. Entonces, estos son, ¿no? Los atributos valor que van a tomar, ¿no? Aquellas etiquetas donde yo llame a este tipo de selector. Y en los selectores de clase, a diferencia de los selectores de identificado, sí se pueden utilizar para varias etiquetas. Lo puedo hacer para P, como está acá, para el párrafo, para etiquetas de encabezado H1, H2, para divs, para todo lo que yo necesite. ¿Cómo se llama? Cuando vean este punto, se llama con class. Por eso se dice selectores de clase. Colocamos class y a continuación colocamos el nombre, ¿no? De esa clase. ¿Ok? Y este texto que esté dentro de este párrafo va a tener, ¿no? Esos atributos, ese estilo como tal. Muy bien. ¿Cómo vinculamos? Hemos dicho que tenemos tres formas, ¿no? Una en línea, en la misma etiqueta, otra en la parte de la cabecera, pero tenemos una tercera. Colocarlo en un archivo externo. ¿Cómo vinculamos un archivo CSS con un archivo HTML? Sí, en primer lugar, dentro de nuestra estructura, de nuestro sitio web, tenemos que dividir, ¿no? Tenemos que dividir eh, y crear para esto carpetas donde nosotros coloquemos las imágenes, ¿no? Para organizarlo mejor, los estilos, la parte del código de JavaScript. Entonces, eso nos ayuda a organizar de mejor forma, ¿no? No todo nuestro sitio web. Nosotros nos vamos a crear, en este caso, ¿sí? Dos carpetitas que se va a llamar, en este caso, estilos y IMG para las imágenes. Y dentro de eso, sí, dentro de los estilos vamos a guardar un archivo que contenga simplemente, sí, que contenga simplemente lo que son estilos correspondientes, ¿no? Que pueden ser selectores de etiqueta, selectores de identificador o de clase. La forma de llamar esto dentro, por ejemplo, de este archivo ejemplo, ¿sí? Es en la cabecera, como podemos ver acá. Y es a través de la etiqueta link. ¿Ok? Esto me dice que se está haciendo, ¿no? Relación a una hoja de estilo, ¿ya? Y que el archivo es de tipo texto, es plano. Y acá, si nos damos cuenta, ¿sí? Dentro de esta carpetita estilos está un archivo que se llama estilos S, donde están todos mis selectores, tanto de etiquetas como de identificador como de clase. Esta es la forma, ¿no? De enlazar para que todo este documento ejemplo.html tenga, ¿no? Esos estilos, ya sea para etiquetas o ya sea para llamar como identificador o de tipo clase. Bien. Entonces ya hemos visto para qué nos sirve, ¿no es cierto? El div, yo creo que no va a haber ningún problema en eso, pero hagamos un nuevo archivo donde veamos, ¿no? El estilo como tal, sería esta forma de llamarlo internamente. Vamos a ver, vamos a trabajarlo acá. Vamos a crear, en este caso, un nuevo archivo. Y a este le vamos a llamar, a ver, empezaremos a colocar y a enumerar de esta forma. Vamos a colocar ejemplo. Sí, ejemplo 10 le vamos a poner, ¿ya? Puede ser cualquier número. Listo, vamos a colocar acá HTML, vamos a seleccionar 5, perfecto, le vamos a poner el idioma, español, y en esta parte, que es la cabecera, vamos a crear, ¿no es cierto?, nuestro estilo interno, ¿ok? Lo vamos a hacer acá, antes del título, vamos a colocar, perdón, style, ahí está. Y ahora vamos a crear, ¿no? Un selector de etiqueta. Es decir, vamos a colocar div y le voy a decir, para todo lo que sea, ¿no? Este tipo de etiqueta, que es un contenedor simplemente, ¿ya? Lo que voy a hacer es abrir llaves.
Ahora sí, voy a abrir llaves porque así comienza mi estilo. Ya habíamos visto eso. Vamos a colocar la llave correspondiente. Está mal, ¿sí? Y dentro de estas llaves va a ir mi atributo valor. Le voy a decir en principio que el ancho que va a tener esto, y eso lo logro con el atributo width, le voy a decir que sea de 300 píxeles. Bien, le estoy dando un ancho, ¿no? Al ancho total estoy diciendo, no, ahora tú vas a tener solamente 300. Le voy a decir que tenga un margin, ¿sí? Que sea automático, es decir, que se ajuste con los valores por defecto. Y le voy a decir además que está mal, control Z, ¿ya? El background color, el color de fondo, ¿ok? Sea el siguiente. Habíamos dicho que los colores los podemos trabajar de esta forma. Colocamos el signo numeral, ¿no? Y ahí vamos a colocar 6 valores que son números hexadecimales. Sabemos que los números hexadecimales van desde el 0 hasta el 9. Y para representar el 10 tenemos la letra A mayúscula, el 11 la B minúscula y así sucesivamente hasta, ¿no? 15 que sería F. Entonces vamos a colocar acá, lo vamos a prender el valor red, ¿no? Al máximo, ¿ya? Luego voy a colocar F4 para el green y para el blue voy a colocar A3. Más o menos se trabaja de esa forma. Y es ese color, ¿no? Poco naranja, pero muy bajo, el que va a tener cualquier etiqueta div que yo coloqué en esta parte. A ver, vamos a esta parte y vamos a colocar lo siguiente. Yo primero voy a colocar H1, sin nada, y aquí voy a colocar, ¿no? Eh, manejo de div con estilos internos. ¿Ya? Este estilo solamente me va a servir para este documento HTML. Y a continuación voy a colocar el div, está acá. Y dentro del div vamos a colocar un H2. Y por ejemplo, aquí vamos a colocar Londres. Vamos a seguir con este país. Y vamos a colocar acá un párrafo. ¿Ok? Vamos a colocar en esta parte un lorem ipsum para que se nos genere un texto de prueba, que siempre es bueno para que luego sea sustituido, digamos, ya por los valores que vamos a tener. Otra etiqueta P y también que aquí lo vamos a colocar nuevamente un lorem para hacerlo rápido y ya estaría, ¿no? Entonces, estamos trabajando de esta forma. Ok, lo vamos a guardar. Ya tendríamos, ¿no? Estos dos párrafos que están dentro de este div. Ok, si yo hago otro div más, vamos a colocar acá un párrafo simplemente. Voy a colocar otro div y colocamos en esta parte la etiqueta div. Vamos a dar cuenta que todas mis etiquetas div que yo haga van a tener este estilo que crea. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, nuevamente un párrafo y un lorem. Texto. Bien, estábamos trabajando entonces en esta parte. Permítame un momento. Bien, estábamos haciendo, ¿no? Las etiquetas div. Y a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo vamos a guardar y lo vamos a ejecutar esto. Vamos a verlo con nuestro live server. Y este es ese, ¿no? Estilo que le hemos dado. ¿Se dan cuenta? Le hemos dicho que ocupe, ¿no? En vez de todo, el ancho de la pantalla 300 píxeles. Que los márgenes sean automáticos y por eso se ha centrado y que el color tome, ¿no? Este valor. Entonces, todas mis etiquetas div que se creen van a tener ese estilo correspondiente, ¿no? Todas las. Fíjense, eso no se ha aplicado a mi etiqueta H1. Vamos a colocarlo aquí de forma correcta. Otro. Y tampoco se ha aplicado a este H1 que está acá, pero sí al resto, ¿no es cierto? Sí al resto. Si acá, por ejemplo, yo le colocara un color diferente de texto, color, ¿ya? Y le vamos a colocar, a ver, un color, vamos a buscar.
un color, mm, a ver, este de acá, ¿sí? Control S y nuevamente lo visualizamos, fíjense. Pero estas etiquetas no tienen ese efecto, solamente todo lo que esté dentro de él. Esas son las etiquetas, ¿no es cierto? O perdón, los selectores de etiqueta, los estilos para selectores de etiqueta. Pues de esa forma lo podemos trabajar. Todos los dips que cree van a tener este estilo, ¿ya? Pero a veces esto es contraproducente en el sentido de que posiblemente yo quiero que otros dips no tengan otro tipo de eh, estilo como tal, ¿ya? Entonces, para eso están los otros selectores, ¿no? Los de identificador con su restricción y los de clase, ¿no? Que también lo vamos a ver. Bien, entonces podemos también trabajar de la siguiente forma. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Podemos ir colocando, por ejemplo, acá, algo como esto. ¿Ya? Puedo agarrar este div y acá voy a colocar style, ¿sí? Y en el style voy a colocar el atributo value. Vamos a cambiar, por ejemplo, acá el background color, ¿ya? Y lo voy a cambiar al siguiente valor. Voy a cambiar a FF o mejor a D9 EE y 1. A ese, aunque no se va a visualizar bien. A ver, veamos. Sí, tenga ese color, por decirles. A ver, veamos qué es lo que sucede. O cambiaremos esto, a ver, por 4 o 5. Ok, a ese color ahora va a ser muy diferente de este otro. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta parte? Fíjense. Así que yo le haya dado un estilo, haya creado un estilo para todas mis etiquetas div con la etiqueta en línea, yo puedo variar ese, ¿sí? Se tiene esa particularidad, digamos que sí se puede hacer de esta forma, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora este sentido. Vamos acá, hemos visto esto, ¿sí? Eh, ya hemos visto esto también, como alinear al centro, ¿no? Un elemento div, en este ejemplo hemos visto, ¿no? Que con el margin auto, ¿sí? Y dándole un ancho, podemos hacer que se centre una hoja de estilo en cascada, es decir, en este caso el div, ¿sí? Y podemos alinear, ¿no? Elementos div, digamos, uno al lado del otro, ¿no? Podemos hacer esa parte. Entonces, trabajaremos sobre esto, ¿ok? Vamos a hacer esto, vamos a ver cómo podemos alinear. ¿Qué quiero hacer? Quiero tener un div acá y otro div acá que se alinee uno, ¿no? Detrás del otro. Bien, sabemos que los divs, si no tuvieran estilos, sí, ocuparían todo el ancho de la pantalla. Pero nosotros podemos cambiar eso. Bien, vamos a irnos acá a HTML nuevamente. Vamos a crear un nuevo archivo. Le voy a colocar ejemplo 11, ya, para darle continuidad al anterior. Y aquí voy a colocar HTML5. Vamos a cambiar esto, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con un estilo interno. Vamos a colocar acá el style. Y a continuación, lo que vamos a hacer es crear acá un estilo. Vamos a tener ya una nueva forma de trabajar con estilos en esta parte. Ya lo vamos a ver ahora de esta forma. Fíjense, voy a colocar div. Le estoy diciendo, ¿no? Para las etiquetas div. Y ahora voy a colocar, además, ¿sí? Un selector de, eh, de clase, ¿sí? Con punto. Y le voy a llamar a este mi contenedor, ¿sí? Enseguida les explico cómo va a funcionar esto. Voy a abrir llaves, cierro llaves. Le voy a decir que el ancho de esto va a ocupar un 100%. Es decir, en cualquier pantalla se va a eh, colocar al 100% que tenga esa pantalla, sea un dispositivo móvil, un monitor de 29, qué sé yo. Vamos a utilizar el atributo overflow, ¿ya? Y le vamos a decir que el overflow sea de tipo automático, es decir, cómo se va a visualizar el contenido que va a tener, ¿no? Esta etiqueta.
Si es que no le alcanzaría el tamaño, esto va a tratar, ¿no?, de acomodarlo en otras palabras. Y bien, vamos a crear ahora otro estilo. Vamos a colocar acá div y dentro de esto, esto lo vamos a unir, ¿ok? Enseguida vamos a explicar bien. Vamos a colocar igual mi contenedor, el mismo nombre, mi contenedor, y voy a separar con un div en este caso. A ver cómo funciona esta parte. Le voy a decir que tenga un ancho y ahora le voy a decir que solamente ocupe de ese 100% un 33%. Y vamos a utilizar por primera vez el atributo float. Este atributo float ha sido creado no con otro tipo de finalidad, pero se ha visto que es muy conveniente, por ejemplo, para alinear elementos uno tras el otro, es decir, colocarlo a la izquierda en vez de que ocupe todo el ancho de la pantalla. Entonces, para eso le vamos a colocar el valor left. Punto y coma. Ok, ahora vamos a trabajar sobre el contenido que va a tener esto. Vamos a irnos acá y ya poco a poco van a ver cómo funciona todo esto. ¿Ok? Voy a colocar acá un div en primera instancia y luego dentro de este div otro div. Más o menos es lo que estamos queriendo hacer con esto, ¿no? Representar. Estamos diciendo un div que tenga un atributo de clase que se llame mi contenedor y que además este div tenga un div interno. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces acá vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar h2 y en esta parte vamos a colocar Londres, digamos. Vamos a seguir con eso. ¿Ya? Y acá vamos a colocar un párrafo simplemente con un Loren. Excelente, hasta ahí. Vamos a hacer un salto de línea acá que no se ve en el navegador, obviamente. ¿Ya? Y ya tendríamos un primer div, ¿no? Hasta este punto, si lo ejecutamos esto, veamos qué resultados nos da. Vamos a abrir el navegador. No hay nada, si se dan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? Lo que voy a hacer es utilizar el div, ¿no?, que contiene al otro div, y ahí lo que le voy a hacer es decirle, voy a llamar con class, ¿no?, a esta clase, a este mi contenedor, ¿ya? Acá lo que está diciendo es que tenemos dentro de un div, ¿no?, un selector, perdón, de clase que se llama mi contenedor. Si tenemos esta estructura, un div con una clase mi contenedor, va a tener este estilo correspondiente. Entonces, ¿aquí cómo se llama? Simplemente le vamos a decir mi contenedor. Vamos a copiar esto y lo voy a pegar en esta control. Si hago un control S con este, no vamos a ver, ¿no?, mucha diferencia, por decirles. Si yo hago un control S y veo esto, ¿sí? Fíjense, solamente esto, ¿no?, ha cambiado, se ha movido un poco, se está acomodando con ese overflow, ¿no?, correspondiente y está tomando esas características. Ahora bien, fíjense. Esto de acá dice, ¿no? Si tenemos un div que tiene una clase mi contenedor y tenemos un div dentro, que tome solamente el 33% y se, ¿no?, acomode a la izquierda. Vamos a hacer esto. Vamos a colocar otro div, ¿ya? Y acá lo que vamos a colocar, vamos a copiar esto, pegar. Y acá en vez de Londres, vamos a colocar, por ejemplo, Berlín, ¿ya? Voy a volver a copiar esto. Y aquí vamos a colocar, en vez de Londres, Italia. ¿A qué me voy con esto? Aquí una vez que yo sí ejecute esto, le vamos a dar un formato. Me está pidiendo que configure. A ver, permítame. Estamos con algunos... a ver, déjeme ver. Vamos a hacerlo de nuevo. Hemos copiado mal, ¿no? Dentro de este div tiene que estar este otro. A ver, vamos a colocar lo siguiente. Bueno, estaba bien. Yo soy el que está mal, ¿sí? Control Y, pensé que había copiado algo por demás. Listo, estamos bien.
Veamos el efecto. Sí, esta es la forma, ¿no? Cómo se está alineando uno tras otro. A ver, acá creo que tengo algún problema. Este div es mi contenedor, este div empieza acá y termina acá, este div empieza acá y termina en esta parte. Esto es lo que no debería haber. Vamos a borrar. Y el div correspondiente que sería este. Div. A ver, permítame un momentito. Este div que empieza acá, vamos a borrar nomás. Creo que nos hemos equivocado al copiar y pegar. ¿Ya? Este div pertenece a este. Excelente. Lo que tenía que copiar simplemente era este otro div. Control C, Control V y un div más. Control V. Sí, todos estos divs están dentro de este contenedor, ¿no? General. Entonces, ahora sí, si lo guardo, ahora sí voy a tener el efecto que tenía. ¿Se dan cuenta? He colocado un div al lado del otro, en este sentido, ¿sí? Incluso, sí, para darle un color, puedo hacer lo siguiente. Puedo irme a este div y en esta parte lo que puedo hacer es utilizar un style y en este caso le voy a colocar un background color. Y a ver, vamos a colocarle un agua marina para hacerlo rápido. Vamos a ir a este otro div. Le voy a colocar también un estilo, ¿sí? Y este va a tener un background color. Le vamos a dar otro color. A ver, vamos a utilizar este de acá, ¿ya? Y por último a este div también, ¿sí? Un estilo correspondiente y un background color. Y le vamos a dar un color, ¿ya? Este de acá. Tres colores distintos, ¿sí? Control S. Y ahora sí vamos a ver, ¿no? El efecto de esta. Entonces, eso es colocar, ¿no? Un div al lado de otro. Y eso nos abre esta parte. Ya estamos alineando elementos div uno al lado del otro. Dice, al crear páginas web, a menudo se desea tener uno o o más elementos div uno al lado del otro. Existen diferentes métodos para alinear el elemento uno al lado del otro. Todos incluyen algún estilo CSS, como podemos ver. Y Float, dice la propiedad float, no estaba originalmente destinada a alinear elementos div uno al lado del otro, pero se ha utilizado para este propósito durante muchos años. ¿Ya? La propiedad CSS float se utiliza para posicionar y dar formato al contenido y permite que los elementos floten uno al lado del otro en lugar de uno encima del otro. Entonces, con eso ya hemos trabajado en esta parte. ¿Ok? También tenemos, ¿no? Otra forma. Acá, por ejemplo, nos dice el modo CS Grid Layout. Nos da también esa posibilidad. Tenemos otro que se llama Flexbox. ¿Ya? Vamos a trabajar sobre eso. Permítame. Vamos a trabajar entonces con lo que sería, ¿no? El diseño Flexbox como tal. ¿Ya? ¿Para qué nos va a servir este diseño Flexbox? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Dice el módulo de diseño CS Flexbox. Hay varios manuales. El trabajar con CSS y este método Flexbox está ampliamente documentado. Vamos a ver, ¿no? Cómo difiere de lo que es Float, alinear con Float, uno al lado del otro. Dice, se introdujo para facilitar el diseño de una estructura de diseño flexible y responsivo, sin utilizar flotación ni posición. Para que un elemento CS flex funcione, rodee los elementos div con otro elemento div. Es decir, tenemos que tener dos divs, ¿no? Uno dentro del otro y asignarle el estado de contenedor flexible. ¿Cómo usar flex para alinear los elementos div uno, ¿no? Al lado del otro es de esta forma. ¿Ya? Vamos a crear un estilo interno. Vamos a colocar mi contenedor. Vamos a colocar el atributo display. Le vamos a decir flex. Y luego vamos a colocar, ¿no? Mi contenedor, y vamos a decir que cualquier hijo que tenga mi contenedor, ¿sí? Va a tener un ancho de 33%. Y con esto voy a lograr lo mismo que hemos hecho acá. Aquí estamos utilizando float, acá flex. Bien, vamos al ejercicio en sí. Ok, vamos a colocarle acá ejemplo 12. HTML. Vamos a colocar HTML acá. ¿Sí? Le vamos a poner el idioma. Y vamos a crear rápidamente un estilo interno. Vamos a colocar style. Y a continuación vamos a colocar un estilo
o un selector de clase. ¿Cómo son los selectores de clase? Con el operador punto, ¿sí? Un selector identificador con el operador, ¿no? Numeral o almohadilla, algunos lo llaman. Le vamos a poner a esto nuevamente mi contenedor, ¿ya? Ahí está mi contenedor. Abrimos llaves, cerramos llaves y colocamos lo siguiente. Le vamos a decir, la forma de mostrar el display ahora va a ser de tipo flex. Listo, con esto ya tenemos un primer estilo. Ahora vamos a hacer, ¿no? Todo lo que sea mi contenedor, ¿sí? Vamos a colocar el signo mayor y que tenga un hijo que sea div. Eso significa esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a tener un ancho del 33%. Entonces, ustedes pueden utilizar de esta forma o como la que hicimos anteriormente, ¿no es cierto? En el ejemplo 11 hicimos con el tema de width y float, acá directamente. Bien, ya estaría esta parte. Entonces, ahora vamos a copiar, ¿ya? Y como ya tenemos acá esta parte, lo que vamos a hacer es copiarlo. Control C, Control V, acá lo vamos a pegar, ¿ya? Entonces, está llamando, ¿no? A mi contenedor, ¿sí? Y está con los mismos colores, pero la forma de mostrarse va a ser la misma, pero aquí estamos utilizando otro método, ¿sí? Lo vamos a guardar, Control S, y vamos a abrirlo. Y efectivamente, ¿no? Son lo mismo si se dan cuenta. Este es con float y este es con flex. Entonces, esta es la forma de poder trabajar, ¿no? Para que los elementos se alineen uno, ¿no? Tras el otro. Entonces, hay una tercera forma y de eso nos habla esto. Nos dice el módulo CS Grid Layout ofrece un sistema de diseño basado en cuadrículas con filas y columnas, lo que facilita el diseño de páginas web sin tener que utilizar elementos flotantes ni de posicionamiento. ¿No? Dice, suena casi igual que Flex, como el que hemos visto, pero tiene la capacidad de definir más de una fila y posicionar cada fila individualmente. El método de cuadrículas CSS requiere que rodee los elementos div con otro elemento div, ¿no? Siempre un div dentro del otro, y le dé el estado como contenedor de cuadrícula y debe especificar el ancho de cada columna. Vamos a usar, ahí tenemos, ¿no? Fíjense acá, simplemente tenemos que hacer un estilo. Ya no dos, como en los anteriores casos. Acá habíamos creado, sí, dos estilos, ¿no? Uno que diga flex, acá también, dos, ¿no? En cambio, el de grilla solamente necesita uno, dice grid, ¿no? Container, contenedor, como tal, y le decimos que se va a mostrar en forma de grilla, ¿no? Y al otro atributo que dice Grade Template y Columns, las columnas, cómo se van a ver las columnas, va a ser del 33, 33, 33%, si es que tenemos tres columnas, como tal. Si no, tendremos que colocar el porcentaje para las columnas respectivas. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a crearnos un nuevo archivo. Le vamos a llamar ejemplo 13. Y vamos a colocar acá HTML5. Vamos a poner el idioma, nada más. Y vamos a crear solamente un estilo interno. Colocamos style. Y en esta parte lo que vamos a hacer simplemente es utilizar un selector de clase que se va a llamar grid. Le vamos a llamar, puede ser cualquier nombre. Nosotros vamos a colocar lo siguiente en esta parte. Le vamos a poner grilla, guión contenedor. Este es el nombre que yo estoy creando, ¿no es cierto? Para mi clase correspondiente. Voy a abrir llaves, voy a cerrar. Y acá es donde le voy a decir, ¿no? La forma de mostrarte, le voy a decir display, que sea en forma de grilla. Listo. Y además le voy a decir que esas grillas, que los grid template columns, acá, ¿sí? Estén divididos de la siguiente forma. El primero tome 33% de la pantalla, espacio en blanco. El segundo 33, teniendo en cuenta que vamos a hacer tres columnas. Y el otro 33%. Con eso logramos tener toda esta parte. Y lo que vamos a hacer es copiar y pegar todo esto, ¿sí? Vamos a copiar todo esto. Tiene que haber un div dentro de otro. Es la única
¿no? Restricción, podríamos decir, o el único requisito. Y acá en vez de llamar a mi contenedor, lo que vamos a hacer es llamar, ¿no? Esto es un selector de clase, se puede aplicar a más de una. Aquí le vamos a colocar grilla contenedor, porque ese es el nombre que le vamos a dar. Control C, Control V, Control S y lo ejecutamos. De la misma forma, alinea de esta forma, ¿no? Puede alinear un elemento. Entonces hay tres formas de hacer, ¿no? Casi lo mismo, podríamos decir. Bien, entonces esos son, ¿no? Esa es la forma de disponer los elementos uno tras el otro. ¿Ok? Veamos un poquito de esto que hemos hablado, de esos atributos o identificadores de clase en HTML. Entonces, estas clases que estamos creando, estos identificadores de clase que son estilos, ¿ya? Dice el atributo HTML class se utiliza para especificar una clase para un elemento HTML. Varios elementos HTML pueden compartir la misma clase, ¿sí? Si se fijan, acá hay un ejemplo. Me dices, el selector de clase city o ciudad va a tener estos atributos, ¿no? Un color de fondo, un color de texto, un borde, un margen, un relleno. Entonces, a las etiquetas que yo aplique este selector de clase, van a tener esos elementos. Lo bueno de los selectores o atributos de clase es que se pueden aplicar a varios elementos a la vez. Fíjense, aquí estoy aplicando a un div, aquí a otro div, aquí a otro div, pero también puedo aplicar a un H2, a un párrafo, etcétera. ¿Sí? Se puede reutilizar para varios. ¿Qué más dice? El atributo class se utiliza a menudo para señalar el nombre de una clase en una hoja de estilo. También puede ser utilizado por JavaScript para acceder y manipular elementos con el nombre de la clase específico. ¿Sí? Dice, en el siguiente ejemplo tenemos tres elementos div con un atributo class con el valor, ¿no? Ciudad, ese es el nombre que le he dado a mi estilo. Sí, los tres elementos div tendrán el mismo estilo según la definición de estilo, ¿no? En la sección principal. Hagamos este ejemplo. Vamos a hacer rápidamente. Vamos a trabajar con un nuevo archivo al que le vamos a llamar ejemplo 14 para numerarlos de forma correcta todos los ejercicios que estamos haciendo. Vamos a colocar HTML5. Vamos a colocar el idioma español y lo vamos a hacer en una etiqueta, perdón, en un archivo interno. O sea, vamos a utilizar el estilo, que va a hacer que mis estilos sean internos como tal. Para eso utilizo style. Y acá adentro vamos a crear nuestro selector de clase. ¿Cómo se hace? Operador punto. Y le vamos a colocar en nuestro idioma, ciudad. Ok, vamos a abrir llaves, cerrar llaves. Y aquí lo que vamos a hacer es colocar un background color. ¿Ya? Y lo que vamos a utilizar es este color tomato, digamos. ¿Listo? El color del texto va a ser blanco. Vamos a colocarle white. Y vamos a colocarle un borde. Vamos a decirle que tengo un borde. Border, le vamos a decir. Y le vamos a decir 2 píxeles en la parte superior. O 2 píxeles para todos los márgenes. Y luego va a tener un valor sólido, ¿no? Puede ser punteado. Y además le vamos a decir que ese borde sea de tipo o que tenga el color black, negro, digamos. Podemos colocar, ¿no? Podemos hacer también esto, ¿no? En los atributos valor. Podemos darle varios valores. Entonces vamos a colocar acá un margen y le vamos a decir que el margen sea de 20 píxeles. ¿Ok? El margen va a ser de 20 píxeles. Y el padding, que sería el relleno, ¿sí? Va a ser también de 20 píxeles. Vamos a ver qué efecto nos va a producir. Y ahí terminaríamos nuestro selector de clase ciudad. ¿Ok? Vamos a aplicar esto a diferentes divs. Ya, vamos a colocar un primer div. Y dentro de este div vamos a colocar nuevamente un H2. Me parecía lo que hemos hecho Londres. Sí, luego lo vamos a copiar y pegar para ver los efectos que tiene. Vamos a colocar un párrafo, un lore. Ya podíamos copiarlo del anterior, pero bueno, hagámoslo desde cero y veamos cómo funciona. Perfecto, hasta acá. Todo correcto. Vamos a copiar este div y lo voy a pegar.
Uno y dos veces. Bien, hasta aquí lo que tendría, sí, no estoy aplicando mi estilo. Si yo esto lo ejecuto, voy a tener algo tan sencillo como esto, puro bloques, bloque uno encima del otro. Perfecto. Ahora voy a aplicar, ¿no? A mi div un estilo, ¿ya? Ese estilo de clase. ¿Cómo llamamos a ese lector de clase? Con la palabra class, ¿sí? Y a continuación, el nombre de nuestro estilo, que es ciudad. Colocamos ciudad y listo. Entonces, esto lo voy a copiar por lo pronto. A ver, veamos qué efecto nos da. Fíjense, ¿no? Los márgenes, el relleno, el color. Estos no tienen porque no les hemos dado todavía ese estilo. Entonces, como les había dicho, ¿no? Un selector de clases se puede aplicar a a varias etiquetas. Y no solamente que sean div, ¿no? Puedo hacerlo con H2. A ver, vamos a hacer la prueba acá, control Z, y lo vamos a aplicar en vez de al div, al párrafo, ¿no? Vamos a ir acá y listo. Y vamos a ver la diferencia. ¿Ok? Vamos a hacer un control S para guardar y fíjense, ¿no? Londres no estaría metido, ¿no? Porque le he hecho solamente al par. Esa es la forma, digamos, de trabajar con este tipo de selectores de clase, ¿no es cierto? Nosotros también podemos trabajar, por ejemplo, vamos a hacer esto acá. Y en este nuestro estilo que estamos creando acá, este estilo interno, vamos a colocar algo que va a decir no, ¿ya? Vamos a crear un selector nuevamente de clase y vamos a colocar acá, por ejemplo, vamos a decir font size, tamaño de fuente, y le vamos a decir que sea de 120%, por decirles. A ver, vamos a utilizar esta, a ver qué nos da. Y el color, ¿sí? Que sea rojo, red. Listo. Voy a aplicar este estilo, pero ahora ya no lo voy a hacer a nivel de bloque, lo voy a hacer a nivel de línea. Yo quiero que todo esto, ¿sí? Tenga ese color, solamente este par. Entonces, acá voy a utilizar la etiqueta spam, que es una etiqueta, a ver, permítame, acá. Voy a utilizar la etiqueta spam, no acá, a ver, permítame acá. No sé qué he pulsado, que esto se ha bajado, ya, muy bien. Acá voy a colocar la etiqueta spam y voy a hacer que cierto texto, esta es una etiqueta, ¿no? En línea, ¿ya? Solamente voy a ocupar el espacio que le diga, hasta acá. Va a tener, ¿no? Ciertas características. ¿Qué características de este estilo que he creado? Entonces, para llamar a un selector de clases, simplemente coloco class, ¿sí? Y el nombre que le he dado, le he colocado el nombre no. Lo guardo y voy a visualizar eso, ¿no? Y fíjense, es un color rojo con un porcentaje mucho mayor a este en tamaño, font size, ¿sí? Y eso es lo que realiza, ¿ok? Entonces, para esto nos sirven los estilos. Incluso podría ser, ¿no? Que tenga acá un background, digamos. Vamos a poner un background color. Y ahí para que difiera del anterior le vamos a poner, por ejemplo, vamos a combinar, a ver, algunos colorcitos. A ver, este color. Lo guardamos y efectivamente solamente ese texto va a tener, ¿no? Ese estilo correspondiente. Bien, entonces se puede, ¿no? Trabajar de esa forma con este tipo de selectores de clase, ¿no? Entonces dice, esto es lo que hemos hecho. Dice consejo, el atributo class se puede utilizar en cualquier elemento HTML, ¿no? El nombre de la clase distingue entre mayúsculas y minúsculas, es decir, ¿sí? Este nombre de la clase va a distinguir, si lo coloco ciudad con C mayúscula, no va a poder llamar correctamente acá, ¿no? Distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Correspondientemente. Entonces podemos trabajar de esa forma, podemos aplicar a varios, ¿no? A varias etiquetas este tipo de eh, estilos, ¿no? Porque son selectores de clase como tal. ¿Ok? A ver, vamos a hacer algo más antes de terminar este nuevo video. Mm,
Bien, ya hemos visto cómo aplicar. Dice múltiples clases. Los elementos HTML pueden pertenecer a más de una clase, ¿sí? Las etiquetas HTML pueden pertenecer a más de una clase. Para definir varias clases, separe los nombres de las clases con un espacio. Por ejemplo, si yo quiero que pertenezca a dos clases, a la clase ciudad, ¿no? Y a la clase main, lo voy a separar por un espacio en blanco. Dice el estilo de elemento se diseñará de acuerdo con todas las clases especificadas en el siguiente ejemplo, en el que vamos a hacer, va a ser esta. Vamos a crear un nuevo archivo, ¿ya? Vamos a colocar acá ejemplo 15 ¿sí? Y vamos a crear un nuevo documento. Vamos a ver cómo podemos trabajar, ¿no? Con esta parte de aplicar varias clases a, a una misma etiqueta. Vamos a colocar acá español y vamos a crear acá nuestro estilo interno. Vamos a colocar estile, ya estamos. Y vamos a hacer lo mismo. A ver, voy a copiarlo de acá, lo de ciudad. Lo voy a copiar, control C, va a tener lo mismo, ¿sí? Un background color, un color, ¿no? Un margen y un padding, ¿ya? Y voy a crear otro selector de clase que se va a llamar principal, por decirles. Voy a abrir llaves, cerrar llaves, y acá le voy a decir que el texto se alinee al centro. Estoy creando dos selectores de clase, ¿ok? Vamos a ir acá al cuerpo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos en este caso, vamos a crear un párrafo, cualquiera. Le daremos un lorem acá para hacerlo rápido. Listo, muy bien. Vamos a bajar un poquito hasta acá y hasta acá. Luego del párrafo, vamos a utilizar una etiqueta H2, por ejemplo, ¿ya? Y esta etiqueta H2 le voy a decir Londres. Vamos a bajar un poquito más. Voy a crear otra etiqueta H2, ¿sí? Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, París, la ciudad europea. Y acá otro H2 más, donde voy a colocar, por ejemplo, Tokio, otra ciudad. ¿Sí? Hasta ahí, nada nuevo. No estoy aplicando aún, ¿no? Los selectores de clase. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, ir acá y voy a llamar a la clase. Voy a colocar class y le voy a decir llamar a ciudad. Entonces, si esto lo visualizamos, va a tener, ¿no? Ese efecto. Pero si además yo quiero que este texto aparezca centrado, voy a llamar, ¿no? A el selector de clase principal. ¿Y cómo hago para llamar a dos, ¿no? En la misma clase? Simplemente separo con un espacio en blanco y coloco, en este caso, el nombre que va a ser principal. Entonces, si lo guardo y ejecuto, ya está así. ¿Sí? En cambio, para estas, por ejemplo, solamente voy a aplicar una. Le voy a colocar, perdón, la clase y le voy a decir que llame al selector de clase ciudad, nada más. Y por otra parte, a este le voy a decir que llame a la clase, ¿sí? Principal. Sí, uno está llamando a ciudad, a principal, y este está llamando a los dos. Veamos, control S y veamos la diferencia, ¿no? Ah, esto se ha colocado solamente con, ¿no? Lo que sería ciudad y este con principal. Perfecto. Esa es la forma, ¿no? De aplicar varios selectores de clase a una misma etiqueta como tal. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Ya hemos visto esta parte. Veamos algo más acá. Y dice diferentes elementos pueden compartir. Ya hemos visto eso, ¿no? Que tanto H2 como el párrafo pueden compartir un selector de clase. ¿Ok? Ahora vamos a ver, ¿no? Dice uso del atributo de clase en JavaScript. JavaScript también puede utilizar el nombre de la clase para realizar determinadas tareas para elementos específicos. No hemos visto JavaScript, pero vamos a hacer un pequeño ejemplito para que ustedes puedan ver, ¿no? Cómo es de sencillo este lenguaje de programación del lado de, el navegador, del lado del cliente como tal. Dice Java puede acceder a elementos con un nombre de clase. Cuando hablamos de clase ya sabemos, ¿no? Específico con el método, ¿no? Tiene un método, como es un lenguaje de programación, tiene métodos
Y hay un método que es el getElementByClass. Entonces podemos acceder, ¿no?, a una clase específica con esto. Entonces haga clic en el botón para ocultar todos los nombres que lleven la clase City. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a trabajar sobre esto. Como acá tenemos ya un ejemplo con City. Ahí está. ¿Sí? Lo vamos a trabajar de esta forma. Entonces, permítanme. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a colocar ejemplo 16.html. Bien, vamos a colocar acá HTML5, el idioma, y vamos a crear un estilo acá. ¿Ok? Aunque no, lo vamos a hacer más rápido esto, ¿sí? Vamos a utilizar lo que sería, a ver, vamos a hacer lo siguiente acá. Ya voy a copiar esto que dice ciudad, aunque no habría la necesidad, pero para que se den cuenta, voy a copiar todo esto. Bueno, todo el estilo, control C, control V acá. ¿Ya? Le voy a quitar esto que es nota. No hemos copiado bien. Permítanme nuevamente. Por eso no se está visualizando bien. Tengo que copiar desde estilo hasta acá. Control C, control V. Y voy a borrar esto. No necesito. Ya. Muy bien. Vamos a tener esto. Excelente. Ya hemos creado esto. Y ahora voy a colocar, por ejemplo, un título H2. Eh, encabezado 2 le vamos a. Perfecto. Ya está, como encabezado 2. Y ahora voy a colocar un párrafo con un lorem. Ya no lo voy a bajar esto, lo voy a hacer directamente ahí. Enter. Ya estamos. Ahora voy a utilizar una etiqueta H2 nuevamente para colocar, por ejemplo, nuevamente Londres. ¿Sí? Y voy a colocar acá una etiqueta párrafo con un lorem también. Vamos a hacer un salto de línea acá. Perfecto. Ya estamos con uno. Voy a copiar y pegar esto. Control C, Control V y una vez más. ¿Sí? Control V. Y acá le vamos a variar, ¿no? Vamos a poner en vez de Londres, Berlín, digamos. Nuevamente. Y aquí le vamos a colocar, por decirles, Madrid. Muy bien. Vamos a aplicar acá estilos. ¿Ya? Le vamos a decir tu clase va a ser ciudad. Perfecto. Voy a copiar y pegar esto. Control C, Control V y acá también Control V. Bien, si esto lo ejecuto, nada nuevo, nada nuevo. Sí, voy a tener ahí mis párrafos, o perdón, mis títulos, estos son H2, los párrafos son estos, con estas características. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora, no? Diferente a lo que hemos ido haciendo en anteriores oportunidades. Vamos a trabajar con una función de JavaScript. ¿Cómo se inserta código JavaScript? Simplemente colocando la etiqueta script. Esto me indica que vamos a trabajar con código JavaScript, ¿ya? Y aunque no van a entender posiblemente el código, ¿ya? Vamos a hablar de módulos, vamos a hacer una función. Y una función simplemente es, ¿no?, un bloque de código que hace algo y que se llama, ¿no?, a esa función para que haga ese algo simplemente con su nombre. Voy a colocar función y el nombre de la función le voy a llamar mi función por el momento, ¿sí? Voy a abrir paréntesis porque una función puede o no puede recibir parámetros y luego las llaves para hacer el cuerpo de la función. Voy a declarar una variable X y le voy a decir que en esa variable X, ¿sí?,
a través de document, ¿no? Pueda yo llamar a ese método que hemos hecho referencia hace un momento, ¿no? El get element by class name, ¿sí? Entonces acá le voy a decir entre paréntesis y entre comillas dobles, la clase que yo estoy buscando dentro de mi elemento son, ¿no? Esas etiquetas que tengan ese lector de clase que se llama ciudad. Entonces va a ser efecto para este y para este, que son, en este caso, encabezados. Esta es la forma, ¿ya? Voy a hacer un ciclo for. ¿Ya? En programación se habla mucho de esto, de los ciclos for. ¿Ya? Entonces, acá voy a colocar, ¿no? Donde va a haber una variable, ¿no? Inicial que va a empezar en cero, le voy a decir, punto y coma, hasta que i sea menor, ¿no? Que el valor que tenga x. Vamos a colocarle, ahí está. Y le vamos a decir que i se incremente en. Perfecto, hasta ahí, todo correcto. ¿Ok? Ahora vamos a colocar x y lo que vamos a hacer es abrir corchetes y vamos a colocar ahí el índice i. Que acá simplemente vamos a llamar a estilo. Ahí está, estile. ¿Sí? Y ahora vamos a ponerle display y le vamos a decir, le vamos a dar el valor, no, ninguno. ¿Sí? Ya estaría, entonces estamos haciendo esto, ¿ok? Control S. Y lo que vamos a hacer en esta parte es lo siguiente. Vamos a crearnos acá un pequeño botón. Aunque no hemos visto todavía formularios, pero hay una etiqueta que se llama button, ya que va a dibujar un botoncito. Y acá dentro es donde vamos a llamar a esa función que hemos creado en JavaScript. Le voy a decir, al hacer clic en este botón, es decir, al responder al evento onClick, que está acá, y cuando yo haga clic en este botón, ¿qué vas a hacer? Vas a llamar a mi función, a esta función que crea. ¿Ok? Entonces aquí vamos a colocar ocultar cabeceras. Muy bien, ya estaría. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo único que va a pasar es, ¿no? Que esto lo que va a hacer es buscar todas las etiquetas que tengan el selector de clase unidad, ciudad, perdón. Y lo que va a hacer con esto es simplemente, ¿sí? Ocultarlas. Veamos. Vamos a ejecutar. Ahí está mi botoncito. Y cuando ya le haga clic, ¿no? Tendría que desaparecer. Veamos en qué parte nos estamos equivocando. Y con esto terminaríamos. A ver, vamos a ver. Acá está script, función, mi función. Estamos bien. Estamos llamando acá a mi función. Si es correcto, dice var x es igual a document punto get element by class name. Estamos bien. Estamos llamando a ciudad porque así se llama. ¿Sí? Luego estamos en un ciclo for, var i igual a cero y menor igual a x punto length, estamos bien. Y más, perfecto. Acá x sub i es style display none. Estaría correcto. A ver, veamos esto. Creo que me está trayendo algún tipo de problemas. Ujú. Creo que aquí está el problema, ¿no? Style. No lo está reconociendo. Punto display. A ver, permítame un momentito para ver qué es lo que está sucediendo. Mm, veamos. Var X, document, get element, by class name, ciudad, punto y coma. El ciclo for. A ver, vamos a ir colocando acá algunos espacios. Cero. Acá y menor que.
Empezamos llaves, terminamos llaves, empezamos llaves, terminamos llaves, y está muy bien. Aquí está terminando el script. Am, a ver, permítame ver un momentito. Este display. Acá parece que tenemos algunos problemas. Es igual a no. Me parece que aquí tenemos el problema correspondiente. Bueno, tendría que estar entre comillas dobles. Veamos. Acá tal vez botón o clic, mi función. Bueno, estaba bien el código. Lo que aquí faltaba era los paréntesis, ¿no? Un pequeño error. Es una función, ¿no? Tiene que llamarse de esta forma. Lo guardamos y lo ejecutamos nuevamente y efectivamente limpia las cabeceras, ¿no? Eso es un efecto que se logra simplemente con clases, selectores de clases, ¿no? Entonces, todo lo que tenga la clase ciudad, este código lo que va a hacer es simplemente ocultarlos con esta propiedad. Y nada más. Con eso, sí, simplemente estaríamos acabando esta parte. Nos faltaría todavía ver la parte de los atributos de identificador, ¿ya? Para ver qué diferencia hay con los de clase, es decir, aquellos que se crean con, ¿no? Este símbolo. Vamos a hacer un último video ya de esta parte para trabajar con todo esto, los selectores de identificador y algunas otras consideraciones como los iframes que son muy utilizados, ¿ya? Para el tema de trabajar con JavaScript. Vamos a hacer algunos ejemplos de JavaScript también para ver un poquito de las rutas de los archivos HTML, que pueden ser rutas relativas o absolutas, ¿ya? Las mejores prácticas siempre que tenemos que utilizar cuando hacemos HTML, algunas otras etiquetas que están, ¿no? Dentro de la cabecera, como link, los metas y demás. Vamos a hacer un pequeño repasito a todo eso. Y con eso terminaríamos esta parte y engancharíamos directamente a lo que son formularios para poder luego ya trabajar con lo que sería el lenguaje de programación del lado del servidor PHP. Muchas gracias por su atención y hasta luego.